Entonces damos inicio a esta segunda parte de la clase del día 18 de junio, jueves 18 de junio del 2020, en donde estamos viendo la materia que trata de el órgano jurisdiccional. No habíamos quedado en los tribunales arbitrales y ahora vamos a continuar con lo que sigue, que son las causales de implicancia y recusación. A ver, ¿qué son estas causales de implicancia y recusación? Miren, son ciertas causales en que pueden incurrir los jueces, es decir, las personas naturales que ejercen la jurisdicción, y situaciones en las cuales ellos ven comprometida su imparcialidad o lisa y llanamente pierden dicha imparcialidad. Vamos a ver que existen diferencias entre las causales de implicancia y recusación, y vamos a ver que las implicancias son más severas que las causales de recusación, y que ello puede implicar también una diferencia a la hora de ser planteadas, a la hora de ser resueltas, e incluso a la hora de que se produzcan y el juez deba declararlas de oficio. Ahora, ¿qué producen estas implicancias, estas causales de implicancia y recusación? Podrían producir, algunos han dicho que, bueno, ya sabemos que le restan imparcialidad al juez, se va volviendo el juez parcial, se convierte en parte o tiene su imparcialidad comprometida, ya vamos a ver las causales, y algunos han dicho que al perder el juez la imparcialidad, se convierte en una causal de incompetencia, se convierte en un juez incompetente. Eso es una de las interpretaciones que se da. Vamos entonces a la próxima lámina, las implicancias. Ahí están definidas, son verdaderas causales o situaciones de orden público que no se pueden renunciar y que el tribunal debe manifestarlas y declararlas al momento de producirse. Si ustedes las revisan, están en el artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, y si ustedes las revisan, nos vamos a dar cuenta de que son causales bastante complicadas, son que comprometen al juez de manera bastante compleja. Por ejemplo, la número 1, que es un compromiso bastante severo, el ser el juez parte en el pleito, tener interés personal, salvo lo expuesto en el artículo 18, pero el número 18 es el artículo siguiente, pero se dan cuenta, ahí el juez pierde toda imparcialidad al ser parte en el pleito o tener interés personal en él. Muchas veces, por ejemplo, para graficar esto, se presentan estas situaciones, por ejemplo, podría ser los casos en que podríamos decir, a ver, en que si, por ejemplo, un ministro de Corte esté revisando un recurso de protección, en donde un recurso de protección referente a un ISAPRE, y él forma parte de ese ISAPRE, y él va a ayudar con su voto a formar jurisprudencia respecto de que no se hace el plan, y él está vinculado a ese ISAPRE, en cierta medida ahí estaría perdiendo el juez imparcialidad en el juzgamiento. Bueno, ustedes la revisan, realmente es una materia bastante reglamentaria, pero ustedes se dan cuenta que son situaciones bastante complejas y bastante que saltan a la vista, en donde el juez pierde imparcialidad. Implicación. Profesor, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Mi nombre es María Elena. Yo ¿Sí? quiero saber, por favor, si existe algún momento procesal para alegar esta implicancia, si se alega y si tiene que ser en alguna etapa determinada del proceso. Claro, efectivamente, apenas se produzca o apenas se conozca, incluso más. Como usted vio en la lámina anterior, como es de orden público, el juez debe declararla de oficio apenas se produzca o apenas el juez la conozca. Como por ejemplo, imagínense un caso en que un ministro de Corte de Apelaciones, que es más común que un juez ordinario, porque muchas veces los jueces ordinarios, es decir, los jueces de base, los juzgados de primera instancia o de base, se enfrentan directamente con el conflicto. Pero en el caso de los ministros de Corte de Apelaciones, por ejemplo, imagínense que dentro de toda una banda criminal que debe ser
el fallo debe ser revocado, modificado, etcétera, a través de un recurso de apelación, hay un hermano de un ministro. En ese momento el ministro debiera declararse inhabilitado, o incluso más. Al momento en que se decrete, se integre esa sala y una de las partes se dé cuenta de esto, también debiera presentar la causal de implicancia. Es decir, contestando a su pregunta, esta causal de implicancia o la implicancia misma debe ser declarada de oficio por el juez al cual le afecta, incluso podría cometer hasta un delito si es que no la declara de oficio, si es que a él le consta, y por otro lado puede ser pedida al momento también aparezca o conozca la parte de esta situación. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, a ver, pongamos un ejemplo. En el ejemplo, antes de alegar una causa, si es que una de las partes lo conoce, se da cuenta que uno de los implicados, por ejemplo, en un delito que está siendo sometido a conocimiento, por ejemplo, a través de un recurso de nulidad, en este caso, por una corte respectiva, se da cuenta que uno de los integrantes de esas personas que están siendo imputadas es hermano o es hijo de un juez, debe pedir inmediatamente la implicancia del ministro. Por ejemplo, esto también se hace en los tribunales orales en lo penal, cuando a uno le envían por correo electrónico la conformación de la sala. Que muchas veces, a veces el juez ya falló o falló muchas veces una prisión preventiva cuando fue juez de garantía y después está integrando el tribunal oral en lo penal. Ahí uno debiera pedir una implicancia porque ya conoció el asunto. ¿Ven? Entonces, apenas aparezca, la parte debe solicitarlo y el juez de oficio debe declararse implicado. Como ocurre por lo demás en los casos en que se ven juicios ejecutivos donde existen bancos y los jueces son deudores de esos bancos. Se ve, bueno, es otra causal, tener algún interés o tener litigio con la parte que está presentando el asunto o el juicio. ¿Ven? Esa es la situación, inmediatamente apenas se produzca. ¿Ok? Muchas gracias. Ya. Bueno, y la causal de recusación, bueno, también le quitan, disminuyen la imparcialidad, quizás no se la quitan completamente, y ustedes van a ver que son más tenues que las causales de implicancia. Por ejemplo, ser el juez pariente consanguíneo en toda la línea recta colateral hasta el cuarto grado afín, etc. Afín, ahí hay que poner afín, hay que separar afín, el segundo grado de alguna de las partes, su representante legal, etc. Ser juez descendiente, etc. Pero aquí hay una causal que seguramente que es la más común. Esta es recusación, su dictamen. ¿No? Acá está, la número 15. Esta es una causal de recusación. En cuanto a la recusación, el juez debe, más que nada, en este caso no debe declararla de oficio, pero sí debe manifestarla. Debe manifestar que le afecta una causal de recusación. En este caso, aquí tenemos la causal del número 15 del artículo 186. Perdón, 196. Recusación número 15. Y en este caso, el número 15 tiene que jugar con alguna de las partes, amistad que se manifieste por acto de estrecha familiaridad. Por ejemplo, imagínense que pasa habitualmente, porque uno, a medida que va avanzando en edad, bueno, también avanza la carrera judicial de los compañeros de universidad o de los amigos. Si uno estudió con personas que estudiaron lo mismo que uno, lo más común es que a cierta edad tengamos compañeros que sean de curso o amigos que sean jueces. Entonces imagínense el caso en que el juez que va a resolver en una audiencia oral sea amigo de alguno de los abogados de las partes. Bueno, en este caso también declara esta amistad, y ahí verá la contraparte si es que presenta la recusación o no la presenta. Eso se denomina recusación amistosa. Porque en cierta medida el juez puede ver comprometida su imparcialidad. Porque la otra parte, si después descubre que son amigos, que salen, por ejemplo, me ha tocado ver algunas veces que algunos jueces son bastante imprudentes y a veces en Facebook
salen, no sé, pues, abrazados o en manifestaciones amistosas, en un restaurante, etcétera, con determinado abogado. Entonces, ¿qué va a pensar el abogado de la otra parte si es que ve eso? Para eso está hecha estas causales de recusación. Ya, aquí está, esta es una materia bien importante, la diferencia entre la implicancia y las recusaciones. En primer lugar, las implicancias, como ya les dije, no pueden renunciarse. Las recusaciones sí se pueden renunciar en el sentido en que ahí verá la parte, cuando le manifieste los hechos al juez, si presenta o no presenta la recusación. En segundo lugar, las implicancias por la gravedad deben ser declaradas de oficio por el tribunal, y ya les señalé que si el tribunal no las declara de oficio, incluso puede incurrir hasta en un delito. En cambio, las recusaciones las pueden hacer valer solamente las partes interesadas. En tercer lugar, el juez que falla con manifiesta implicancia comete delito. Por tanto, ahí está el delito. En cambio, el juez que falla legalmente recusado, en iguales circunstancias, no comete delito, pero sí su fallo podría ser anulado. En el número 4, la implicancia constituye por sí sola una causal de casación en la forma. En cambio, la recusación debe estar declarada, es decir, debe estar fallada y declarada la recusación. Se dan cuenta que siempre, tratándose de estas causales, resulta ser más intensa las causales de implicancias que las de recusación. Ya, vamos a la lámina 22. Tribunales que conocen de una y otra son también diferentes. Así, por ejemplo, tratándose de la implicancia, conoce el mismo tribunal o juez de esta implicancia, y si es órgano colegiado, conoce el mismo órgano colegiado, pero con la excepción del implicado. En la recusación, que corresponde a su conocimiento, el superior jerárquico. ¿Por qué en la causa de implicancia conoce el mismo tribunal? Porque es bastante severa y él sabe de que si no se declara implicado, existe una implicancia, podría incluso cometer delito. La recusación del juez árbitro conoce el juez ordinario el lugar, salvo llamadas la recusación amistosa, etc. ¿Ya? O sea, lo que yo quiero graficar con esto es que existen diferencias entre unas y otras. Unas son más intensas que las otras, es decir, las implicancias son más graves que las recusaciones, y ahí radica también la diferencia en su tratamiento procesal. Instancias que se fallan en esta inhabilidad, por regla general, se fallan en única instancia. Es decir, no es apelable. Ya, y en los casos, por regla general, se fallan en única instancia. Ok. Ya. Bueno, en el caso de los jueces árbitros, hay una segunda instancia, conoce la Corte de Apelaciones respectiva. Ya. Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Miren, ahora vamos a entrar a examinar cada uno de los tribunales o juzgados que integran el Poder Judicial en Chile. Vamos a estudiarlos de manera bastante somera, por desgracia. Bueno, en este curso se supone que debíamos verlos con más detalle, pero lo que vamos a hacer es un pequeño paseo por todos los tribunales y juzgados ordinarios de Chile, cómo están compuestos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Tratamiento. Vamos primero por el tribunal más importante de Chile, que sería la Corte de Apelaciones, perdón, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es un tribunal. ¿Por qué razón? Porque funciona de manera colegiada. ¿Qué significa esto? Porque funciona en salas integradas por más de un juez. Por lo tanto, hablamos de tribunal. Hablamos de juzgado cuando la integración es unipersonal, aunque esté formado por muchos jueces. Si es que se resuelven las materias de manera, digamos, por un solo juez, estamos hablando de un juzgado. Por ejemplo, son juzgados los juzgados de familia, los juzgados civiles, los juzgados del trabajo. Son tribunales, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales orales en lo penal. ¿Ok? Vamos al tratamiento. Aunque suene un poco arcaico, la Corte Suprema, cuando uno se dirige de manera escrita o de manera verbal ante ella, tiene un tratamiento otorgado por la ley
que es el tratamiento de excelentísima. Y los jueces que integran la Corte Suprema tienen el tratamiento de su señoría excelentísima o usía excelentísima. Este tratamiento es un tratamiento que tiene más que ver con el cargo que con la persona. Es un tratamiento que implica decoro y también seriedad, porque los asuntos que conocen todos los tribunales en general son asuntos serios donde tiene que haber una cierta, bastante realmente, imparcialidad, y eso está dado por el tratamiento que se debe hacer tanto de las partes, de los jueces, de los tribunales, de los juzgados, como también de los funcionarios judiciales. Podríamos decir también que actualmente también una regla de decoro y una regla de seriedad y de imparcialidad es la vestimenta que se debe tener al momento de concurrir a un juzgado o tribunal. Es evidente que uno, cuando concurre a una audiencia, debe demostrar el mayor decoro posible, y en este caso se hace indispensable el uso de la corbata o del traje, como más que nada como una regla de urbanidad y una regla de vestimenta en cierta medida neutra. Ok, sigamos con la Corte Suprema. Con esto le quiero decir que la corbata o el traje no es porque sí, tiene una razón de ser. Ahora, yo estaría incluso en la medida en que el traje y la corbata es más bien neutro, que bueno, que no existiera ninguna vestimenta reglamentaria y usáramos todos como se usa en otros países. Para ser más neutro todavía, usáramos toga, que, como en Francia, que sería como lo más neutro posible. Y ahí la corbata ya pasaría al baúl de los recuerdos, pero en cierta medida la corbata y el traje implica un respeto hacia la autoridad jurisdiccional y también una forma de imparcialidad en el tratamiento y también en la seriedad que implica el tratar asuntos ante un tribunal. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, pedirle una audiencia al presidente de la República e ir con chalas o ir con shorts, sería ridículo. Entonces, por eso también hay que acudir de forma adecuada ante los tribunales. Ok, a ver. Sigamos con la Corte Suprema entonces. La Corte Suprema es un tribunal permanente de carácter colegiado. ¿A qué nos referimos con permanente? Permanente significa que no funciona solamente cuando es requerido, sino que siempre está en funcionamiento. O sea, funciona cuando es requerido, pero siempre está sus integrantes a disposición de los justiciables, a eso me refiero. Como por ejemplo no es permanente el Tribunal Calificador de Elecciones, que se organiza o presta su servicio en determinados momentos vinculados a las elecciones. Eso no es permanente. Es de carácter colegiado. Ya lo dije que lo que significa ser colegiado significa que cumple su función de manera reunida en una sala con más de un juez integrando esa sala. Son 5 jueces en el caso de la Corte Suprema. En el caso de las Cortes de Apelaciones vamos a ver que las salas están formadas por 3 jueces. Bueno, al igual que las Cortes de Apelaciones, funciona en pleno o en salas. ¿Qué significa en pleno? En pleno significa que conoce de los asuntos con todos los integrantes de la Corte respectiva, en este caso la Corte Suprema, con sus 21 integrantes, conoce de un asunto. Por ejemplo, asuntos que conoce en pleno la Corte Suprema serían los desafueros de diputados y senadores, también conoce en pleno los recursos de casación en el fondo, cuando ha sido solicitada la manifestación de la decisión del Pleno por tratarse de jurisprudencia que está dispersa, es decir, de decisiones que no han sido tratadas, que han sido resueltas de manera diferente, y la parte que está presentando un recurso de casación en el fondo pide que el Pleno la conozca para unificar criterios jurisprudenciales. Y en sala significa que se dividen los jueces y se reúnen en salas formadas por 5 ministros de Corte de Suprema en este caso. Y conoce de los asuntos
en cuenta o previa vista la causa. Cuando hablamos de cuenta o previa vista la causa, estamos hablando del procedimiento que utilizan las Cortes para conocer de los asuntos. De manera bien sencilla, en cuenta significa que conocen solamente la sala con la relación que realiza del asunto el relator. Relación es un trámite administrativo que realiza el relator y que más que nada lo que hace es contarle, narrarle a la corte, a la sala en este caso, el recurso de que se trata y los aspectos fundamentales del proceso vinculados al recurso. Y es decir, los ministros de Cortes de Apelación y Corte Suprema jamás leen el expediente para conocer del asunto, sino que lo conocen a través de la relación que hace el relator. Ok. Y previa vista la causa implica que se le agrega un trámite bastante importante y otros trámites más vinculados a este trámite importante, que son los alegatos de los abogados de las partes. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos, según el 527 del Código Orgánico de Tribunales, son defensas orales que realizan los abogados ante los tribunales, ante los juzgados o tribunales. Eso es alegato, defensa oral, ante los tribunales superiores de justicia en este caso. Defensas orales que realizan ante los tribunales superiores de justicia. Esos son los alegatos y así se ve con previa vista la causa. Ya. Bueno, ya dijimos todo eso, pasemos a la lámina siguiente. Si tienen alguna duda me pueden parar. Excelentísima Corte Suprema. La excelentísima Corte Suprema, en cuanto a la labor que realiza, principalmente conoce los recursos de casación en el fondo y los recursos de revisión. Principalmente, porque también conoce en segunda instancia de los recursos de amparo y de protección. Cuenta con un presidente que es nombrado por la Corte entre sus miembros, generalmente se respeta los años, el más antiguo nombrado como presidente, pero eso es más que nada una práctica que se estuvo en entredicho en la última elección del presidente actual, pero que de todas formas eligieron al ministro más antiguo en la Corte Suprema. Está compuesto, bueno, dura 2 años este presidente de la Corte Suprema en el ejercicio. Si ustedes entran al Palacio de los Tribunales, que está ubicado en Bandera con compañía, ustedes se van a dar cuenta que si entran y ven la escalera de mármol que hay, si suben al segundo piso van a ver una plancha de mármol con todos los presidentes que han habido de la Corte Suprema. Bueno, cada uno de los jueces que integran la Corte Suprema se denominan ministros y el tratamiento es de su señoría excelentísima. Están compuestos también por un fiscal judicial, relatores, por fiscales judiciales, relatores. A ver, ¿quiénes son los fiscales judiciales? Esto es interesante porque los fiscales judiciales son funcionarios de la Administración de Justicia que cumplen su función en los tribunales superiores de justicia, es decir, en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, y lo que hacen es representar el interés público ante estas Cortes. Es decir, representan lo que dice el concepto, el interés público. Por ejemplo, hace un tiempo hubo un problema con las cárceles, con que las cárceles estaban, las personas condenadas e imputadas estaban hacinadas. Entonces, el fiscal judicial de la Corte Suprema, en ese momento, la fiscal judicial hizo una investigación y un informe respecto a eso, respecto al hacinamiento de las cárceles. Incluso en materia procesal penal antigua, los fiscales daban su vista cuando la Corte se la solicitaba. Vista significa, le hacía un informe para ver si la sentencia del tribunal que había dictado, o del juzgado, en este caso juzgado del crimen, que había dictado la sentencia, era conforme a derecho, y había una vista al fiscal que se llamaba, que era un trámite en las apelaciones penales de sentencias definitivas, pero un trámite que todavía existe, pero respecto de las sentencias penales del sistema antiguo. Bueno, y el relator, ese funcionario que lo que hace es hacer un resumen de las partes más importantes del recurso y de lo más importante del
no solamente el recurso, sino que también de lo pertinente del proceso. Bueno, el secretario es el ministro de fe de en este caso la Corte Suprema. Hay un prosecretario en el cual el secretario delega algunas funciones, y personal de secretaría, tenemos oficial primero, oficial segundo, etc. Oficial de sala. Afuera de cada sala van a haber un oficial de sala. Ya, la Corte Suprema también funciona de manera ordinaria y extraordinaria, dividida en salas especializadas. Eso sí, por una reforma al Código Orgánico, actualmente las salas de la Corte Suprema ven asuntos de manera especializada. ¿Sí? La primera sala es la sala constitucional, la segunda la sala penal, la tercera la civil y la cuarta la mixta, que ve asuntos laborales y de familia. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa división de salas que se efectúa en la Corte Suprema, ¿Sí? se hace por algún acta? ¿Está definida en la ley? ¿Cómo funciona esa? Está definida en la ley y cada año se sortean los ministros en las salas pertinentes. Es decir, hay algunos ministros que en algún momento va a integrar la sala civil, después va a integrar la sala penal, depende de la integración que se haga anualmente. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a las Cortes de Apelaciones. ¿Hasta el momento alguna duda en la Corte Suprema? Realmente, profesor, sí. habla con Rodrigo Carvajal, Ya. buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta, ¿quién es cierto de que la Corte de Apelaciones de San Miguel se especializara en resolver causas penales? Mire, ¿sabe? Hay un proyecto de ley, efectivamente hay un proyecto de ley que algo leí, en que van a crear una tercera Corte de Apelaciones en la región metropolitana, por la cantidad de personas que hay, y querían especializar algunas cortes, pero eso es un proyecto de ley y sinceramente yo creo que quizás podría crearse una corte nueva, pero no sé si especializarla, porque lo propio de de las cortes, que son tribunales de competencia común, no sé, realmente no sé, todo tiene que ver con más que nada con el atraso que hay en la tramitación de los recursos, más que nada, realmente se convierte en un cuello de botella, porque actualmente, si usted se da cuenta, los jueces con competencia penal resuelven los asuntos de manera muy rápida, pero el problema se produce en las cortes, porque las cortes se demoran meses a veces en conocer de un asunto. Y para qué hablar de la materia civil, que se puede demorar años, o en un momento se demoró años, yo no sé, actualmente no tengo muchas causas en la corte, como tenían hace algún tiempo, y ahí tenía más el feeling de cuánto se demoraba en cada cosa, pero bueno, ahora va a haber más atraso. Siempre la corte ha sido un factor, un cuello de botella en todo esto. Bueno, los juzgados civiles también son un cuello de botella por la gran cantidad de trabajo que tienen y que están servidos solamente por un juez. Entonces se producen juicios bastante largos y que no deberían ser tan largos. Ahí vamos a ver, yo creo que el próximo año, a ver, yo creo que en 2 años más, cuando veamos la materia de recursos, ustedes se van a dar cuenta que hay un trámite en la Corte de Apelaciones en que una vez que termine la tramitación, queda el expediente en materia civil, el expediente virtual en este caso ahora, queda ahí pendiente hasta que le designan una sala o un relator. Y eso es un plazo que pueden pasar meses. Es decir, tenemos meses una causa sin que tenga tramitación alguna. Eso. Muchas gracias, profesor. Ok. Las cortes de apelaciones. Bueno, en Chile hay 17 cortes de apelaciones. La distribución geográfica de las cortes de apelaciones es más o menos así, porque evidentemente la Corte Suprema tiene competencia en todo Chile. Las cortes de apelaciones están hechas para que tengan competencias en una región o agrupación de provincias. Es decir, la regla general es que sirvan a una región o conozcan de los asuntos que se producen en una región. Pero en las regiones más pobladas, como por ejemplo la metropolitana, existen 2 cortes. En la 8ª región también existen 2 cortes. Entonces, y bueno, en la región metropolitana quieren crear una nueva corte. Actualmente tenemos 17 cortes de apelaciones. El tratamiento que se le da a las cortes de apelaciones es de ilustrísima, es decir, cuando ustedes se dirijan a ella a través de un escrito, deben señalar en el escrito, ilustrísima corte de apelaciones de tal lugar.
Y cuando ustedes van a alegar, deben señalarle a los ministros, su señoría ilustrísima, como usted conoce, su señoría ilustrísima, como usted sabe, su señoría ilustrísima, etc. Ese es el tratamiento, que es un tratamiento, como les digo, que más que nada tiene que ver con el respeto y la imparcialidad que tiene que haber en la relación entre los abogados y los jueces, y también las partes, más que algo tan arcaico. Es decir, uno se queda en, en lo arcaico del tratamiento, pero hay que indicar que este tratamiento es importante para mantener la distancia entre los jueces y los abogados, porque no es posible que un juez se salude con un abogado, como yo he visto en algunos tribunales, como que fueran grandes amigos, porque eso genera eh, alguna suspicacia en la parte contraria. Y tampoco es muy bien visto, ¿no? Y en este caso, eh, casi todo lo feo no es ético. Como que la estética precede a la ética. Es una cosa interesante de ser planteado desde esa perspectiva deontológica, como ustedes lo han visto quizá no sé, en Introducción al Derecho, de lo que debe ser. Bueno, después de esto veamos esto de la Corte de Apelaciones, que son tribunales colegiados, como ya los he señalado, es decir, que cumplen sus funciones en salas compuestas por más de un juez. Eh, Normalmente ejerce su competencia como superior jerárquico los jueces o tribunales de primera instancia o de base, y cuyo territorio comprende, como ya les dije, una provincia o una región, una agrupación de provincias o una región, o parte de una región. Las Cortes también son presididas por un presidente que dura un año en sus funciones a partir del 1 de marzo y se desempeña por un ministro del tribunal, turnándose en orden de antigüedad, igual como en la Corte Suprema. Bueno, la categoría correspondiente al escalafón, es decir, la antigüedad está dada por el tiempo que permanecen, en donde adquirieron la calidad, por ejemplo, de ministro de Corte de Apelación. En el caso de la Suprema, desde que son ministros de Corte Suprema. También las Cortes de Apelaciones tienen fiscales judiciales y relatores, también cumplen las mismas funciones. Los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones también tienen a su cargo o representan el interés público. Han habido proyectos de ley en donde se ha querido integrar a los fiscales judiciales como ministros y eliminar el cargo de fiscal judicial, ya que actualmente no se justifica que exista un fiscal judicial, ya en vista de que tenemos a los fiscales del Ministerio Público. Bueno, también cuenta con un secretario. En Santiago existen 3 secretarías, por lo tanto 3 secretarios, porque es la Corte de Apelaciones más grande de Chile. Los secretarios son ministros de fe, por ejemplo, ante ellos tendríamos que autorizar los poderes, a pesar que ahora actualmente con la ley de tramitación electrónica basta que uno firme electrónicamente y la revisión por ejemplo, de la profesión de abogado está dada por la misma Corte a través de sus propios sistemas. Ustedes saben que existe respecto de los abogados un sistema de acreditación bastante eficiente. Ya no se produce lo que se producía antes, en que habían altas probabilidades de que una persona que no tuviera la profesión de abogado se hiciera pasar por abogado. Actualmente es imposible porque existe una base de datos en la página del Poder Judicial donde a veces falla la base, pero donde sabemos quién es abogado y quién no lo es. Bueno, cuentan con con secretarios, un secretario generalmente, encargado de autorizar las providencias, los despachos, etc. Cada corte tiene un número de empleados de secretaría que la ley determine. También empezando con el oficial primero, oficial segundo, etc. A ver, quedan 3 minutos. A ver, vamos, ¿saben? Vamos a quedar hasta acá, hasta la lámina 27. Todavía me quedan más láminas, pero y ustedes ya tienen la materia. Y esto seguramente va a ser la última vez que nos veamos, porque no habrían más clases después del 2 de julio, que tendríamos nuestra prueba. De todas formas, yo voy a hacer clases el 9 de julio. ¿No? El 9 de julio voy a hacer clases para continuar con el curso. Y la voy a subir también a YouTube, ¿no? Y seguramente voy a avanzar con 1 o 2 clases, o quizá una clase que sea de manera directamente a YouTube, y si tienen dudas, la conversamos. ¿Les parece?
¿Sí? Profesor, disculpe, esas láminas que usted está pasando en clase, Sí. ¿por qué no las puede subir, por favor? O Sí, mandar sí, pero como apunte sí, para no hay ayuda problema, para nosotros. no hay problema, las voy a revisar, pero fíjense que si ustedes se dan cuenta son las mismas láminas que estas láminas corresponden al apunte, ¿no? Así que no, ¿Ya? ahí si ustedes revisan el apunte, van a dar cuenta que corresponden al apunte. Es que yo estoy siguiendo los apuntes, estoy siguiendo más el apunte que mandó ¿Ya? usted y las láminas ni siquiera las he mirado. Entonces estoy subrayando el apunte, Sí, pero está más resumido en el apunte suyo, o sea, en la lámina. y las láminas, obvio, si son láminas. Está más específico, entonces Sí, el apunte es más largo. claro, efectivamente. No sé, pues se entiende más Ya. en el Bueno, nos queda en un la lámina. minuto con 13. Así que con Profesor, 13, buenas noches. sí, buenas. El jueves 25 entonces no hay clases, El jueves 25. porque usted está indicando que es la última clase prácticamente, por eso quiero saber si hay clase. Tiene razón, el jueves 25, sí, pues sí hay clase. Hay Sí, clase hay entonces, ya. Sí, hay clase. Sí, Gracias, efectivamente. profesor. Estaba mirando el calendario, sí. Hay clase entonces, ¿ya? Sí, sí, y si tenemos que hacer más clases, las hacemos. ¿Ok? Entonces nos vemos el jueves 25. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta Luego, luego. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya. Hasta luego, profesor. Gracias.